Durante años se ha señalado y etiquetado a las personas que no encajamos en un molde, en el molde educativo. Por eso nosotras nos preguntamos, ¿y si el problema no es la forma de aprender que tenemos, sino de un sistema que no se adapta a las diferentes formas de aprendizaje? Somos Alejandra y María Ángeles y esto es Mirada Salvaje, donde la psicología se encuentra con la realidad que incomoda. Pues ya estamos en nuestro segundo episodio. ¿Qué te parece, María Ángeles? El segundo episodio. Pues súper ilusionada porque el tema que vamos a tratar hoy creo que es muy importante, tanto para comprender dónde nos estamos moviendo a nivel educativo, como Ujú. para también las mamás, los papás, ¿no? Que sienten como que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y creo que este podcast va a ser muy importante para eso, como para abrir un poco la mente y ver cómo podemos movernos desde otros lugares. Y ya no solo para las mamás y los papás, sino para todas aquellas personas adultas que hemos crecido con la idea de que hemos aprendido mal, de que no hemos podido alcanzar todo nuestro potencial y que realmente, pues eso, lo que decíamos un poco en la introducción, que a lo mejor no somos nosotras el problema, sino que es el que nos han hecho adaptarnos a algo que no encaja realmente con quienes somos. Había una simbología, Ale, que me contaba el otro día, que yo creo que sería muy bonito reflejarla aquí, que era esa simbología que decías tú de las diferentes personitas en el aula. Yo creo Ujú. que es muy importante y como compartirlo, ¿no? Que Sí, puede hacernos ahí imagen. yo creo que además muchas de las personas que nos estén escuchando a lo mejor han visto esta ilustración. Es una ilustración en la que se ve una fila de muchos pequeños, de muchas pequeñas, que cada una de ellas tiene en su cabecita pues, un círculo, una flor, un corazón, un cuadrado, una estrella, diferentes formas. Y pasan hacia lo que se supone que es la escuela. Y aparece una figura que representaría pues un profesor o una profesora. Y esa figura tiene unas tijeras en la mano y va recortando cada una de las formas para que todas esas formas sean un cuadrado, para que todas sean exactamente iguales. Y creo que es algo que hemos vivido de forma regular en los coles cuando éramos peques. Tú y yo somos de diferentes generaciones, pero de generaciones anteriores, pero creo que incluso también se vive ahora, aunque hay muchísimas más adaptaciones, hay mucha más cercanía, pero aún así es como que se nos moldea para que haya una única forma de aprender, que además se la tilda como la única forma válida. Y creo que esta imagen es muy visual y creo que representa muy bien las diferentes formas de aprendizaje que podemos tener y el cómo se limitan. Para mí también, tanto si yo me voy a mi niña, ¿no? A esa época que dices tú, Ale, de niña, si es como esa sensación de que tú llegas a un lugar y tienes que cumplir como unos estándares, ¿no? Ahora Ujú. pues si hay más adaptaciones y todo, pero sigue estando como la base de que tú tienes que tener un número. O sea, tú, si en una asignatura tienes un número más alto, vales más. Si tienes un número más bajo, cuidado que esta niña o este niño tiene una problemática. Luego ya que ahora vamos a ir hablándolo, si eres un poco más inquieta, si de repente cuando está explicando a la profesora al profesor te da por dibujar, ¿no? O te da por dice, uy, esta niña o este niño tiene un Mm. problema, ¿no? Porque no está registrando como registran los demás. Y al fin y al cabo, aunque haya todas esas adaptaciones y haya como una conciencia más amplia, al fin y al cabo tú te tienes que presentar a un examen donde se va a dar un número y donde se va a evaluar lo que tú sabes. Y luego otra cosa, y los contenidos que se estipulen ahí, que ya ahí, bueno, también podríamos entrar, ¿no? Porque muchas veces dices la escuela, pero la escuela para la vida, ¿dónde está? La escuela para la vida, o sea, yo tengo recuerdo de que a mí me dijeron que hablo del ámbito universitario, que lo que me enseñaban era una forma de pensar determinada. Vale, con eso estoy de acuerdo. Pero en toda la enseñanza general básica de nuestra generación o la ESO en esta actualidad, eh,
enseña muchísimas cosas que te ayudan a activar determinadas capacidades cognitivas, pero que luego no son aplicables. Luego está todo dentro del mundo de la mente, está todo dentro del mundo de las palabras, dentro aquí, pero no hay nada manual, hay muy poquito desde la experiencia táctil. Y cuando estamos en nuestra vida cotidiana, ¿quién se acuerda de las derivadas? ¿Quién se acuerda de las integrales? ¿Quién se acuerda del análisis sintáctico de las frases? Yo creo que no nos acordamos prácticamente nadie. Pero si tiramos de nuestra memoria, nos acordamos de aquello que nos hicieron investigar, donde pusimos nuestro cuerpo entero, donde practicamos, donde experimentamos, donde sentimos y donde se potenciaban diferentes formas de aprender. Cuando estabas hablando de lo de las notas, que se evalúa, sí, se evalúa el conocimiento, pero yo te digo que hay muchísimas personas que sacan notazas que luego lo único que hacen es vomitar aquello que han memorizado y según lo sueltan en el papel, no se acuerdan de absolutamente nada. Y otras personas que van con el aprobado raspado, que no sacan la calificación que es normativamente adecuada, luego hablas con esas personas, tienen un conocimiento de la vida, de los temas que les interesan, que les conectan, que el resto ni por asomo llegamos a tener. Totalmente. Yo me iría a lo que has dicho, Ale, experiencia. Porque al final lo que tú te quedas en tu cuerpo, lo que tú integras es la experiencia. La Ujú, experiencia de lo que has sentido, de lo que has pensado por ti misma. Porque a ti te pueden dar unas nociones de lo que tú dices, memorizo de cabeza. Vale. Pero luego eso, haces así, que tú lo has dicho, que literalmente es expulsarlo, vomitarlo en el examen, y luego dices, ¿de qué me acuerdo? Si es que no me acuerdo de nada. O sea, lo he dejado en el examen para sacar esta nota y ya. Entonces, al final, cuando van pasando los años, ¿no? Que vas cumpliendo años y vas a ir recordando, te quedas con lo que tú has sentido. Y este ujú, punto es el importante a la hora del aprendizaje, porque si nos pusiésemos como a ver los tipos de aprendizaje que tenemos, vamos a imaginarnos no como el símil que hemos hecho antes. Nos ponen allí, en el colegio, ¿no? ujú. O en el instituto. En el instituto, bueno, nos meteríamos en otros puntos también más, más avanzados porque hay En mucho el de nivel ámbito emocional, educativo. ámbito educativo en general. Te ponen allí, ¿no? Y entonces dices, vale, ¿qué es lo importante? ¿Cómo yo proceso? ¿Qué forma Ujú. tengo yo de percibir el mundo que me está rodeando? Porque si yo no entiendo cómo proceso, que es verdad que como niño o niña a lo mejor tú no lo vas a entender, pero sí las personas que te acompañan, sería positivo que supiesen cómo tú procesas para poder acompañarte. Deberían de saberlo. Otra cosa es, a lo mejor sí lo saben. También tenemos que tener en cuenta que hay en muchas ocasiones que que no lo pueden expresar porque al final todo el sistema educativo, como todos los sistemas, están jerarquizados. Entonces, yo a lo mejor como profesora, como docente, puedo observar que tengo una alumna que aprende de una manera, otro que aprende de otra, otra que necesita determinadas adaptaciones, pero si voy a la parte de arriba, que es quien me facilita esas adaptaciones o recursos para poder hacer que la clase sea más inclusiva y no me las facilitan, soy una sola persona que no tengo no tengo de dónde sacar. Sí, ese Entonces, tema, también hay que contar mucho con eso, que de ver, sí lo saben, pero claro, a la hora de aplicarlo. sí, ese tema es muy importante también, porque yo con pues las mujeres que trabajan, ¿no? De profesoras, que acompañan, es verdad que llega un momento que te dicen, es que no tengo recursos. O sea, Ujú. tengo a lo mejor 4 o 5 peques en el aula que necesitan como una atención más individualizada y me es imposible porque es que es verdad, es que no puedes en ese sentido. Y entonces también es importante lo que tú dices, Ale, que me encanta siempre este punto social que tú tienes, sí, de ponerte también en el lugar de decir, vale, es que a lo mejor el profesional lo sabe o la profesional lo sabe, pero no tienen los recursos para hacerlo. Y a veces
Como Ujú. profesional es incluso peor, porque tú sabes conscientemente que podrías hacer más, pero que no te lo permite el sistema en el que estás. Y entonces ahí es otro punto también de las profes y los profes que también hay para gestionarlo es complicado. Sí. Y desde ahí, desde este punto, ¿no?, que decíamos de aprender, si te parece, vamos a decir como aquí como ejemplos, ¿no?, para que nos vayamos Sí. viendo todas. Vamos a bajar a tierra y a contarles a las personitas que nos escuchan, eh, cuáles son las diferentes formas de aprender. Aquí sin muchos tecnicismos, ya sabéis Sí. que no tenemos ganas de utilizar palabras, pero sí para que puedan sentirse reflejadas, para que a lo mejor digan: "Ah, pues es que a mí me pasaba esto, o me pasa esto, o ahora cuando estoy leyendo un libro por puro placer, tengo estas costumbres o estas cuestiones", y a ver si, pues eso, que también os pedimos que interaccionéis luego y que nos contéis si os sentís con ese reflejo y que nos contéis vuestras experiencias. Pero dale, que yo me lío. Ponte a hablar tú, que Vale, sabes que no. yo me enrollo. No, pero es muy importante también, sí, como saber lo que tú dices, Ale, cómo lo ha vivido cada persona, ¿no? Porque nosotros lo vamos a decir desde nuestra perspectiva y nuestro acompañamiento, pero siempre hay sutilezas y matices de cada una cómo lo vive. Nosotros vamos a hacer aquí como la imagen mental, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Tres formas de aprender, ¿vale? Estas Ujú, tres formas de aprender, nosotras, todas tenemos como estos tres mecanismos, pero digamos que tendríamos como un porcentaje diferente. ujú, Lo cito. Vamos a ver una parte visual, una parte auditiva y una parte kinestésica, como estas tres palabras, ¿vale? Entonces, ¿qué significan estas tres palabras? Vale. ¿Qué es una persona que aprende a través de lo visual? Pues ahí vamos a ver personas que es que piensan en imágenes. Entonces, como tú, Vale, que es un claro ejemplo, eh, todo es a través de imágenes, o sea, lo que yo siento, lo que yo percibo, cómo veo el mundo. Tú me pones una imagen y esa imagen me regula o esa imagen me desregula. Es un pensamiento muy, muy rápido porque aparecen como un montón de imágenes y, y desde ahí también es como si yo estoy en un ambiente educativo, a mí la información me va a entrar principalmente por lo que veo, por ujú, el sistema visual. Tú me puedes estar hablando o puedes estar haciendo movimientos, que bueno, son complementarios, pero ahora lo veremos, pero principalmente lo que a mí me invade y me entra es lo visual. Entonces, mm. Ale, tú que eres muy visual, ¿cómo vivías y vives, ¿no? Esa una perspectiva visual. A mí me ocurre, o sea, yo tengo una costumbre que es, tengo muchas ganas de aprender cosas nuevas y sobre todo que sean muy manipulativas. Que bueno, eso también va con otras formas de aprendizaje, pero me gusta mucho aprender cosas manipulativas. Cuando alguien me da indicaciones sobre cómo debo de hacer algo, no me entero. Yo tengo que mirarlo y tengo que reproducirlo al mismo momento. Durante hace tiempo, o sea, cuando yo estaba practicando artes marciales, había muchas anécdotas porque me iban diciendo, vete hacia la derecha, vete hacia la izquierda, que luego hablaremos sobre derecha, izquierda y zurdos y diestros, ¿no? Pero a mí me daba esa indicación hacia la derecha y yo no tenía ni idea, tenía que ver hacia dónde tenía que mover, qué parte de mi cuerpo era la que se tenía que ejecutar. Cosas tan sencillas como, o sea, yo tengo que verlo, tengo que ver lo que tú haces y ponerme en la perspectiva tuya para poder hacerlo, porque ahí también influye el que si lo haces en espejo o no lo haces en espejo. A mí en ese sentido tengo una ventaja, que soy bastante ambidiestra, entonces puedo hacerlo en espejo y ya luego lo traduzco hacia la parte donde me sale un poco mejor. Pero sí que necesitaba verlo. De hecho, yo recuerdo en momentos del cole, em, de me acuerdo de la época en la que teníamos que sabernos los verbos con cada una de las formas verbales que había. Yo me lo sabía porque tenía en la mente la imagen del cuadro. Y entonces ya recordaba que este era el presente, este era el pasado, este era el pluscuamperfecto, pero no lo recordaba por tirando de memoria. Tenía que conectar con esa imagen visual de
aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Entonces lo veía y ya podía reproducirlo. Claro, eso también había veces que pecaba, que jugaba en mi contra, porque, claro, tardaba un poquitito más de tiempo que otras personas porque tenía que analizar toda la imagen completa. Pero sí, sí, yo tiraba siempre de imágenes, de colores, de ejemplos. Necesitaba hacerlo de esa manera. Si no, Total. podía ser que no aprendiese absolutamente nada. Sí, y es lo que tú dices, vale, tarda un poco más, pero cuando tú ya tienes la imagen mental hecha, eso ya se queda ahí. Exacto. Eso está ya, o sea, está confeccionado por ti visualmente y ya se queda ahí fija. Entonces, por eso, como ver este proceso, claro, tú imagínate, si tu ambiente todo hubiese sido con esa construcción ya de imágenes, habría sido súper rápido. Ujú, Pero claro, como era en un ambiente que no había tantas imágenes, pues tú tenías que hacer tu reconstrucción de ujú, imágenes. También es súper importante ver esto porque casi todos los peques, no digo todos, pero mucho porcentaje de peques ahora son muy visuales. Y además ujú, que se crían con lo visual, o sea, es que con lo digital, con todo, ahí es todo muy visual. A mí, sin embargo, que lo que menos soy, que esto también es muy bueno, ¿no? Como ver los opuestos, ¿no? Yo, por ujú, ejemplo, lo que menos tengo es visual. Entonces, ¿qué pasa? Yo me meto en plataformas muy visuales y tal, me saturo en un minuto. En un minuto y medio ya estoy saturada, porque es como no puedo procesar tanta información visual porque no es el canal por el que yo me muevo. Esto no ujú, quiere decir que luego yo tenga que desarrollarlo, porque sí necesito trabajarlo también para yo ser una procesadora visual, pero en ujú, inicio no va a ser el canal por el que yo voy a aprender. Entonces tú me pones imagen y yo digo, me enseña una imagen. Pues mira, sí, qué bonita. Y le puedo ver la belleza, le puedo ver tal, pero no me da en principio la información que yo necesito como para canalizar por ahí y como para aprender por ahí. ujú, Si nos vamos, por ejemplo, pensadores auditivos o procesadores auditivos, que es mi caso, aunque yo creo que soy más kinestésica, que ahora lo veremos y que lo tenemos las dos en comunales, pero bueno, vámonos ujú, al auditivo. ¿Qué nos pasa a las personas auditivas? Es todo a través ritmo, música. Entonces vamos a ser muy musicales. Vamos a aprender a través de los tonos, de los ritmos, de la palabra. ujú, Entonces, lo que nos enseñen tiene que estar muy apoyado con la palabra, porque si esa palabra no está ahí, es como que nos cuesta como recibir y procesar. Esto se ve mucho, que el otro día también lo hablábamos, Ale, en el tema, por ejemplo, de baile o en los deportes. Por ejemplo, ujú, una persona visual, lo que tú has dicho, Ale, va a ser como, ahora para acá, tal, y tienes lo que tú has dicho, ver a la persona y tú hacerlo. O sea, como tú integrar el movimiento visual. exacto. A un auditivo no van a tener que decir, "Tacatunana", venga, y ti, 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 y entonces vamos haciendo y aprendiendo conforme la música. Yo cuando aprendo o enseño las clases de baile o algún movimiento, yo tengo que tener la musiquilla por detrás, porque a mí que tú me digas, brazo a la derecha, no sé qué, ahora giro, ta, 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 digo, espérate, pónmelo en música y ahora te lo cojo. Ujú, Entonces hay como muy importante, ¿no? Por ejemplo, pues el tema musical para ujú. las personas que somos auditivas, por ejemplo. A mí es algo que me resulta muy curioso porque adoro la música, yo no concibo la vida sin música, pero no es por el tema auditivo, es por la parte sensorial, por las imágenes que se me generan cuando yo estoy escuchando música. Yo la música la siento, por un lado, en el cuerpo, por otro lado, en la forma en la que me hace moverme y por otro lado, tengo sensaciones, tengo imágenes, veo colores. Veo colores, no es que los vea así, pero es como que conecto con colores, incluso con sabores. Esto es algo súper extraño. Una de mis comidas favoritas es la pasta boloñesa. Yo tengo canciones dentro de mi lista que para mí son boloñesa. Solo lo entienden las personas que me conocen, que cuando yo digo, es que esta canción es boloñesa, me dicen, vale, sé de lo que estás hablando porque se lo he explicado de la cremosidad, la complejidad, algo completo, algo que envuelve. Entonces es como, para mí esta canción es boloñesa y dicen, bueno, ya estás con tus cosas. Pero
que obviamente no son palabras, y eso que yo no me callo, pero no son palabras, ni siquiera el ritmo, son sensaciones, movimiento e imágenes. Mm. Ahí es el kinestésico, ¿no? Que es el que tenemos nosotras en común y que Ujú, es importantísimo a la hora del aprendizaje porque es lo que yo aprendo necesito sentirlo en el cuerpo. ujú, Entonces, un contenido desde una persona kinestésica, pues está bla, 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 vamos a representarlo. Yo ujú, me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía que estudiar historia, que era como, yo no me puedo estudiar la historia aquí de memoria, esto es imposible. Y yo me recuerdo a mí dando paseillos por el, por el pasillo de mi casa, imaginándome que estaba en esa época y entonces yo era uno, era otro. O sea, el tema del teatro, por ejemplo, para los niños kinestésicos, las representaciones teatrales, ujú, musicales, o sea, todo lo que tenga que ver, voy a representar un personaje. ujú, Súper, súper importante, porque ahí es como, vale, no es que yo me vaya a ir a la época de Grecia o romana, porque no me es posible, pero si lo siento en mi cuerpo y me siento personaje allí, entonces es lo que te has comentado, Ale, es como, siento como que ya lo he vivido porque lo he representado, aunque sea a partir de una historia. Entonces, ujú, por eso, un contenido para hacerlo mío desde una persona kinestésica es todo lo que tú has dicho, Ale, o sea, vivir en el cuerpo, sentirlo, un sabor, un olor, lo integro en mí, ¿no? ujú, Sin embargo, un visual, vale, tú me pones un vídeo de YouTube o me pones un vídeo tal, tiqui, tiqui, ti, lo veo y lo aprendió. Como visual está estupendo. Ahora, como kinestésico, no. Tú ponme ujú, todas las imágenes que quieras ahora. Si ese vídeo que he visto, luego jugamos a representarlo, ujú. entonces ya está estupendísimo, porque ya lo integramos. Claro, y es que eh, parece muy fácil si nos dejasen organizar el sistema educativo, pero realmente si somos conscientes de que dentro del aula tenemos diferentes personitas, que cada una de ellas aprende de una forma diferente o integrando en diferentes porcentajes, como has dicho tú, se podrían generar materiales para que incluso cada chiquititín lo utilice primero como aquello que le sale más innato, más de dentro. Que sea un material que pueda ser lo suficientemente versátil para que sea auditivo, para que sea kinestésico, para que sea visual. Y que cada una de las alumnitas, de los alumnitos que hay, pueda tirar hacia aquello y luego potenciar y desarrollar aquellas otras partes que no tienes de base tan desarrolladas, porque al final bueno, pues también está muy bien el poder desarrollar esas capacidades. A mí de siempre me ha gustado más, pues eso, la parte kinestésica, la parte visual, pero he aprendido a desarrollar esa parte más auditiva a unos niveles no tan elevados, pero para poder seguir determinadas indicaciones, aunque sea como si vas conduciendo y son las indicaciones del GPS de gira en la próxima salida a la derecha tengo que, tengo que seguir una indicación Sí. auditiva porque si no me voy hacia donde me Y apetezca. sí, sí, y muy importante ahí porque, por ejemplo, a los peques, ¿no? Que le pasa mucho que son visuales. Tú le estás llamando y dices, no me responde, le llamas por el Ujú, nombre, le llamas, no responde. Entonces, ¿qué? Tengo que acercar a él, mirarlo y entonces decirle el nombre. Ahora bien, este es como el primer paso para trabajar con ellos, pero luego hay que hacer ejercicios que ellos vayan ujú, desarrollando lo auditivo, porque efectivamente habrá veces que yo me pueda acercar y darle el visual, pero va a haber otras formas, o sea, otras situaciones, por ujú, ejemplo, yo siempre es que me pongo en las malas, pero bueno, que vamos por la calle y que de repente tal, que yo le pueda llamar a la peque o al peque y me responda a lo auditivo, porque ujú, a lo mejor no me va a dar tiempo a coger y darle lo visual. Entonces, por eso es muy importante también trabajar aquí, porque va a ser ujú, necesario en otros momentos. Por ejemplo, fíjate, un ejemplo muy, muy que me viene, los taxis silenciosos. A mí me ujú. matan los taxis silenciosos porque no Claro, los no. oigo. Entonces,
como, muy bien, todo contaminación, vale, perfecto, pero ¿qué pasa? No le escucho el motor. Entonces, Mm, yo, como procesadora, que lo que menos tengo es visual, tengo que tener mucho cuidado porque si yo no lo escucho, a lo mejor no me va a ujú, dar la información visual, que yo necesito. O en el coche lo mismo, a mí me costó muchísimo trabajo procesar espejo, otro espejo, no ujú, sé qué, porque claro, era como si yo el visual lo tengo muy bajo, entonces a mí mm, me y de hecho me sigue saturando, conducir, como ujú, procesadora kinestésica y procesadora auditiva, porque hay tantos estímulos que yo estoy 1 hora al volante y termino cao, porque ujú, no estoy en el registro que yo necesito. Si fuese por de hecho, Ale, me acabo de acordar ahora, cuando ujú. yo empecé a conducir, tenía Sí, que tener la ventanilla bajada del coche anda, para escuchar, porque anda. aquí, claro ejemplo, acabo ahora de acordarme de este punto, no podía procesar todo por la vista, entonces Ujú, necesitaba escuchar al coche también para que me diese esa información sí, que no me daba la vista. claro. Mientras estabas hablando, me ha venido a la mente que creo que es algo que es importante que reseñemos. Estamos hablando de la neurodiversidad que existe, de, digamos, si nos imaginamos la típica campana de la neurodiversidad que existe dentro de esa, no me gusta utilizar esta palabra, pero dentro de esa normatividad de las Hmm, personas que somos, entre comillas, o que son, entre comillas, neurotípicas, esa neurodiversidad. No estamos hablando de neurodivergencias, no estamos hablando de personas TDAH, de personas con altas capacidades, de personas dentro del espectro autista. Estas personas tienen una forma de procesar la información que es distinta a esa neurodiversidad típica normativa. Lo pongo mucho entre comillas porque hmm, no implica que lo que está en el centro sea lo bueno y lo que está en la periferia sea lo malo, pero sí que tienen otras dificultades añadidas que no es de lo que estamos hablando en este instante, estamos hablando de una neurodiversidad dentro de ese centro, de esa media de formas de aprendizaje. De hmm, hecho, yo creo que a lo mejor podría ser, aquí lo lanzamos como un posible episodio, ya no sé si para esta temporada o para temporadas posteriores, incluso poder hablar con personas que viven desde la neurodivergencia y que nos puedan contar sus experiencias. Esto así como... sí, sí, me parece superurgente esa propuesta, ¿no? Porque siempre desde la persona que lo vive Ujú, es todavía más alcanza más, ¿no? Porque es desde experiencia propia. Y si esto hoy ponemos como nosotras como una base ujú, generalizada a todas y a todos. Pero claro, luego específicamente, si entramos en determinadas es que, claro. ya no nos gusta poner tema diagnóstico ni nada de esto como estas palabras, pero bueno, por entendernos todos, ¿no? Ujú, Como diferentes formas de procesar, claro, hay cosas como mucho más específicas. Y luego, Ale, también ujú, queríamos contar lo del ambidiestro y los diestros, que bueno, por poner una pincelada también y abrirlo, como este hemisferio izquierdo y este hemisferio derecho. ujú, Que claro, habitualmente se trabaja mucho con el hemisferio izquierdo, porque es lo que decíamos al principio, ¿no? Tema de analizar, estrategia, racionalizar, números, todo esto es hemisferio izquierdo. El hemisferio ujú, derecho, que es el emocional, que es el manipulativo, que es lo siento, el imaginativo, claro, se suele trabajar mucho menos. ¿Qué pasa? Que vamos un poquito cojas durante nuestra vida porque es como y socialmente también, o sea, se te va a premiar más si tú tienes un hemisferio izquierdo potente, lo que decías de las notas altas, que sí, tú puedes tener un hemisferio izquierdo muy potente, pero luego sales al mundo y dices: "¿Qué pasa ahora? Porque ahí ujú, necesitas un hemisferio derecho alto de adaptarte a las situaciones, del campo emocional, de". ujú. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es algo que además conecta mucho con cómo está estructurada la sociedad. Siempre se potencia lo racional, siempre se potencia eh, lo, sí, lo racional, lo verbal, lo mental.
dejando toda la parte corporal, toda la parte de creatividad, toda la parte de las emociones relegadas a un segundo plano. Y esto, de alguna manera, introduce un poco el siguiente episodio, y yo estoy aquí adelantando un montón, eh, de cómo se estructura la sociedad entre lo beneficioso de lo masculino y lo que se denigra a todo lo que tiene que ver con lo femenino, asociándolo directamente en lo masculino, hombres, femenino, mujeres. Pero bueno, no vamos a adelantarnos, pero prestad atención al siguiente episodio. Pero sí que es cierto eso del que ¿cuántas personas conocemos que sigan dibujando en la edad adulta? Que sigan conectando con su creatividad en la edad adulta. Sí, aquellas personas que han estudiado alguna carrera, o hayan hecho, alguna formación Sí, profesional, arte, em, sí, que sea muy, muy creativa. Pero las personas que no hemos ido por esa rama más artística, más creativa, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos dibujado? ¿Cuándo ha sido la sí, última vez que hemos creado algo? Eso se limita y no se nos permite. O sea, yo sé que tú trabajas mucho desde la arteterapia, yo también conecto bastante. De hecho, cuando hay un bloqueo emocional potente en las personas que vienen, es siéntate, coge, ¿qué quieres? Lápices, rotuladores, acuarelas, lo que tengas a mano en las sesiones online, coge un folio y ponte a rayar. ¿Pero qué hay? Raya. No hagas, no crees nada sí, normativo. no lo pienses, Raya, hazlo. suelta. Sí. Total, total. Ujú, Sí, y es eso, sí, que es verdad que, claro, las personas que trabajamos más con este tipo de terapia, o lo ponemos, ¿no?, como herramienta, sí estamos más cercanas, pero es verdad que si no se pone como eso no es importante. O sea, realmente, una niña o un niño que se te pone a pintar, que hace un dibujo preciosísimo, normalmente sí, ah, qué bonito lo ha hecho, pero no se normalmente, habrá ujú, excepciones, ¿no? No se va a potenciar de, wow, es que tienes este don y esta capacidad artística tan bonita. No, normalmente se va a reforzar más ese hemisferio izquierdo. Y desde ese ujú, hemisferio izquierdo vamos al tema de las manos también, que aquí también podéis comentarnos porque hay situaciones muy fuertes respecto a los diestros y a los zurdos, que es ujú, que también antiguamente, bueno, y ahora ya no tanto, ¿no? Pero tenías que ser diestro. Y hay ujú, casos muy fuertes de personas que eran zurdas y que se obligaba a que fuese diestra. Y eso es que neuronalmente es un problema muy grande, porque cuando tú eres zurdo, ujú, quiere decir, porque bueno, aquí neuronalmente no hay como una, la parte izquierda está relacionada con el hemisferio derecho. Es decir, ujú, los zurdos generalmente son personas súper creativas. ujú. Y tienen una capacidad impresionante. Los diestros también la tenemos, ¿no? La vamos trabajando, pero quiero decir, el zurdo ya es que lo trae de serie, o sea, es que lo Sí. tiene ya, solo hay que, ayudarle a que eso lo saque. Y los ambidiestros, como en tu caso, Ale, pues fíjate, o sea, tener la facultad de poder hacer algo con la izquierda o con la derecha, imagínate qué cerebro tan espectacular, porque De todas formas, yo creo que esa capacidad, hay veces que sale y que es un poco más innata, pero que también es algo que se pueda desarrollar. Yo me recuerdo a mí misma de pequeñina que sí que tenía determinadas cosas que hacía con la mano derecha o con la mano izquierda, eh, y las hacía de forma independiente. Pero recuerdo que tenía yo creo que como unos 12 años, tuve un accidente chiquitito, no me pasó nada grave, pero tuve que estar como 15 o 20 días con el brazo derecho en cabestrillo. Y entonces, yo recuerdo que en el colegio, volvemos otra vez al sistema educativo, me decían, ay, no te preocupes, Alejandra, que sabemos que estás con el brazo mal, no pasa nada, no cojas apuntes, te los pasan tus compañeros, no pasa nada, esta actividad, la haces verbal, el examen. Y yo dije, no, vale, que luego me pasen los apuntes porque no tengo tanta velocidad, pero quiero aprender a escribir con la mano izquierda. Quiero aprender a hacer cosas con la mano izquierda. Es tanto que ha sido así que yo ahora como como se supone que comen los zurdos porque me resulta muchísimo más útil.
ahí claro, tengo mucho más entrenada mi mano derecha. Las cosas de precisión sí que las hago con la mano derecha, porque hay un entrenamiento de 46 años de vida, pero hay otras que necesito hacerlas con la mano izquierda porque me sale directamente coger con esa mano, porque es algo que no proceso, es directamente coge esto y lo cojo con la mano izquierda. Abre un frasco, lo abro con la mano izquierda. Con la mano derecha me sale raro, no sé hacia dónde girar. Con la mano izquierda abro y cierro tranquilamente. Entonces son cosas que sí, hay una parte innata, pero luego hay otra mucha que se puede trabajar, que se puede desarrollar siempre y cuando quieras, porque al final todo esto es opcional, aquí nadie nos obliga. Y esto de con la obligación lo conecto con eso que decías de anteriormente, hace muchas generaciones, cuando entrabas en el colegio, utilizar la mano izquierda era lo peor que se podía utilizar. En generaciones posteriores sí se da esa oportunidad, pero sí que hay como una especie de ley no hablada, no escrita por ningún sitio, en el que cuando le ofreces algo a un bebote, se lo tiras a su mano derecha. Sí, Tiene que ser esa criaturilla la que vaya con su mano izquierda de forma repetida para que yo, como persona adulta, entienda que no tiene que ser lo que yo diga. Y es algo que sí se les da opciones, pero de forma inconsciente es como todas mm, las personas somos diestras. Todas las personas leemos y vemos y entendemos visualmente, auditivamente. Todas las personas somos capaces de memorizar, todas las personas somos capaces de lo que se adapta al sistema, que muchas veces no estamos pensando en las necesidades de esas criaturitas, sino que estamos hablando desde nuestras necesidades como adultos. totalmente. Sí, sí, sí. Es verdad que a no ser que tú lo tengas muy claro Ujú, y vayas ahí al peque y le dejas lápiz directamente y cuando empieza con las 2, genial. Se está experimentando con las 2 hasta que llegue, pero normalmente sí, es como que nos vamos ahí a la norma. ujú, Y y también quería comentar como para cerrar este podcast, mm, lo de la plasticidad, que me parece también superimportante que lo has dicho, porque, por ejemplo, en mi ujú, caso es con el baile, con la danza, que claro, ujú, tienes que saber hacer los mismos movimientos hacia la derecha que hacia la izquierda. Es verdad que siempre va a haber un lado que te va a resultar más fácil, pero tú estás bailando y a ti no se te puede notar que tienes más fuerza en la derecha que en la izquierda. Y es muy ujú, curioso que cuando yo empiezo a bailar, que ya es bien grande, o sea, yo tengo 20 largos ya cuando empiezo con la danza. Quiere decir que nunca es tarde para hacer lo que hemos venido a hacer. ujú, Y, y curiosamente yo me veo empezando a hacer cosas con la mano izquierda y digo, qué ujú, curioso. O sea, lo que hemos comentado de esa plasticidad y esa capacidad siempre de aprender y de integrar diferentes cosas, porque antes mi izquierda estaba ahí y no tenía fuerza ni tenía esa habilidad. Sin embargo, ahora con la danza, con la arteterapia, la mano izquierda existe y es tan importante como la derecha, ¿no? Entonces, ujú, hay esa invitación de decir, podemos trabajarlo todo. Y no quiere decir que es que, vale, los zurdos son creativos. No es tampoco que nos quedemos ahí. Podemos mm. ser diestros y ser súper creativos también. O sea, todos tenemos la posibilidad de ser lo que queramos ser. Abajo los estereotipos de creatividad y de todo. O sea, abajo los estereotipos de creatividad, de género, de ideologías, no, nada de estereotipos por absolutamente nada. Mm, Pues es que esto es un temazo y yo sí, sí. creo que al final nos vamos a quedar cortas, pero es que esto tiene el tiempo que tiene, tampoco queremos extendernos más, pero igual que nos gusta, nos apetece, invitaros a que reflexionéis sobre esto y, una vez más, que lo compartáis dentro de cada uno de los canales donde nos comunicamos, ya sea YouTube, ya sea Spotify, ya sea nuestras cuentas de Instagram. La mía es Espacio Calenco, la tuya es Danza de Danzando. emociones. Que nos comentéis, que interaccionéis
Y las preguntas que os lanzamos ahora para que reflexionéis es un poco el, ¿cómo lo habíais pensado en las diferentes formas de aprender que tenéis cada una de vosotras, cada uno de vosotros? ¿Os sentís más con mayor identificación hacia el movimiento, hacia lo visual, hacia lo auditivo? Estamos abiertas a que nos contéis vuestras experiencias. Pues nos vemos en el siguiente episodio, que por deciros, nada, una línea para abrirlo ahí, va a ser un tema muy interesante también y muy Y controvertido, polémico, y y polémico y polémico. controvertido, porque nos vamos aquí a aventurar al ello a hablar sobre qué es femenino y qué es masculino y cómo se integra. Nos Ujú. parece un tema muy interesante que es importante tratarlo ahora y como ahí dar pinceladas de ciertas cosas que ya lo hablaremos, pero sentimos que algunas se están un poco saliéndonos puestos y que es importante como integrarlo, pero eso ya para el siguiente, para el siguiente episodio. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y esto ha sido Mirada Salvaje, el podcast donde la psicología se encuentra con la realidad que incomoda. Muchas gracias. Gracias.